Em, Bueno, entonces este es el CIPAS correspondiente a nuestro caso 3 de contabilidad y gestión pública para este periodo 803 del 2023, hoy 5 de julio del 2023. La idea es que vamos a desarrollar una agenda el día de hoy, chicos. Saludo y bienvenida a todos ustedes. Vamos a iniciar un abordaje del tema desde el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Vamos a hablar un poquito del proceso contable, el catálogo de cuentas y la guía de aprendizaje que está en curso, que es la guía de aprendizaje número 3 que pues dio apertura este lunes. Para poder desarrollarlo. Entonces, pues con la bienvenida a todos ustedes a este curso de contabilidad y gestión pública, a este CIPAS, pues mencionarles que vamos en nuestra unidad 2. Esta unidad pues se conecta con una primera unidad que acaba de finalizar, en la que pues se hablaba de los fines esenciales del Estado y pues esa descentralización y el Plan General de Contabilidad Pública que nos ofrecía un acercamiento hacia el concepto y la ejemplificación de los activos y los pasivos como cuentas del Sistema Nacional Contable desde el sistema público. Y esta unidad 2 que pues ya va a profundizar un poquito más sobre ese Plan General de Contabilidad en el marco de un Sistema Nacional de Contabilidad, nos va a involucrar ya con unas normas internacionales particularmente para el sector público que existen y orientan pues tanto el reconocimiento como la medición y la revelación de la información contable para las entidades del sector público, con unas cuentas, con una normativa particular, con un sistema que va a tener mucha diferencia frente a lo privado. Y pues en la unidad 3 ya vamos a tener ya hacia el final de nuestro momento intermedio y el momento final, pues algunas actividades que van a estar orientadas frente a ese papel que tiene el control público y unas características del control público dentro de esa función que tiene el Estado y nuestro ente regulador, que es la Contaduría General de la República. Entonces, pues estas son las 3 unidades dispuestas para el curso. Esta guía y este CIPAS corresponde a esa fase 3 que está enmarcada dentro de ustedes están revisando la unidad 2. Entonces, inicialmente, pues es que es importante que todos ustedes, antes de iniciar a hablar nosotros de las cuentas contables, entendamos que en Colombia existe un Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Y este sistema tiene un marco conceptual y técnico particular para las entidades que pertenecen efectivamente a ese sistema, a ese sector público. Entonces, por un lado, tenemos nuestras entidades territoriales, que son las alcaldías, que son las gobernaciones, que en sí mismas pues configuran como tal una entidad y que tienen una personalidad jurídica y que como personalidad jurídica, como persona jurídica, pues son sujetos a un sistema de contabilidad, a un reporte de información y también se asemejan a muchos procesos que nosotros vemos en las entidades privadas, pero que van a estar cobijadas por un marco normativo. También a este sector público pertenecen las empresas públicas, entonces ya no son los entes territoriales, sino son las empresas que reciben transferencia de recursos públicos para suplir las necesidades de una población. Entonces hablamos cuando en los territorios, en los municipios, en los departamentos, aún existe, por ejemplo, la empresa de acueducto, la empresa de energía, que pudiera ser no de capital privado, sino que recibe capital público. En algunos casos, en muchos municipios o departamentos, lo que tenemos es que esos servicios públicos son ofrecidos por empresas de capital privado y tienen alguna transferencia desde el municipio, desde la gobernación para poder suplir con coberturas, hacia ciertas zonas. Entonces, pues eso también va a estar reflejado en las finanzas públicas de este tipo de entidades. Entonces, es entender que desde el sector público nosotros tenemos unos entes territoriales, unas empresas públicas y que van a estar cobijadas con un sistema particular para poder revelar su información. ¿Qué tiene este sistema? Pues unos propósitos específicos que precisamente articulan esa necesidad de generar información, pero además
de hacer un control financiero. Acá el tema del control en lo público todavía cobra más fuerza, porque pensemos que si en lo privado nosotros tenemos recursos que pertenecen a unos accionistas, que pertenecen a unos particulares, ¿cierto? Que se desprenden de ese capital para iniciar sus negocios, pues acá hablamos que el capital con el que se mueven estas entidades, pues es un capital que nos pertenece a todos como ciudadanos a través de diferentes figuras que ya vamos a ver ahorita en los ingresos, y pues ahí el control pues cobra mayor relevancia, ¿sí? Entonces, este sistema busca satisfacer esas necesidades de información y control financiero, económico, social y ambiental, pues propias de las entidades que desarrollan funciones de cometido estatal, o sea, funciones públicas por medio pues de la utilización de gestión de recursos públicos. Entonces, esto hace que ese Sistema Nacional de Contabilidad Pública pues implique una identificación y diferenciación de una serie de componentes que vamos a ver rápidamente en este CIPAS para que ustedes pues se vayan contextualizando en esta línea de lo público. Y las instituciones, las reglas, las prácticas y pues un tema de recursos que ustedes requieren cuando se desempeñan en el sector público, cuando tienen interacción con el sector público o como ciudadanos mismos que pertenecen a municipios, a departamentos, pues donde la gestión financiera de esos entes territoriales pues va a repercutir en las condiciones y en la calidad de vida como ciudadanos. Entonces, este Sistema Nacional de Contabilidad Pública se entiende constituido por 8 componentes. Esos 8 componentes son el ente normalizador y regulador, la regulación contable pública, los sistemas electrónicos y manuales. Los contadores públicos somos entendidos como un componente de ese sistema, el sistema documental contable, la información contable pública, los evaluadores internos y externos y los usuarios de la información contable pública. Ahorita vamos a profundizar así pues rápidamente en cada uno de esos componentes, pero con esta comprensión de los componentes del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, nosotros entendemos que en el sector público existe un propósito y es el de pues llegar con esa contabilidad que llevamos desde lo público a una gestión eficiente de los recursos que han sido entregados a los entes territoriales y a las empresas públicas para satisfacer unas necesidades básicas, que cumple unos principios de transparencia frente a la gestión y revelación de esa información, que es deber del Estado revelar esa información financiera para que cualquiera pueda hacer control, no solamente los entes de control, sino como ciudadanos se puede ejercer control, como instituciones se puede ejercer control, que vienen unos mecanismos de rendición de cuentas que están muy asociados a problemas sociales y económicos que se han desarrollado pues en nuestro país, y que esa rendición de cuentas lo que intenta favorecer es ejercicios de control, ejercicios de participación sobre esos recursos, pues para garantizar una gestión eficiente de los mismos, ¿sí? Y con una gestión eficiente pues nosotros esperaríamos que los territorios tuvieran un mejor panorama financiero y un desarrollo económico. Entonces, en esos 8 componentes que yo les mencionaba, pues hablábamos inicialmente de un ente regulador o normalizador, que es pues para nuestro caso es la Contaduría General de la Nación. ¿Qué pasa? En el sector público, nosotros los contadores del sector público, los entes territoriales del sector público, tenemos una entidad que es de la que se emanan resoluciones, desde la que se dan orientaciones, lineamientos y también se ejerce un control hacia los entes públicos, que es la Contaduría General de la Nación. Ellos pues además de la normativa y de recibir la información de los entes territoriales, son los encargados de ser primer filtro de revisión para ese reporte de información y del estado de la situación financiera de los entes territoriales. Entonces, esta Contaduría General de la Nación es la que profiere los lineamientos cada vigencia de cómo se debe llegar a aplicar el marco normativo para las entidades públicas. Y pues a su vez tiene una disposición de diferentes directivas o orientaciones que van dando los cierres de vigencia, qué información se debe reportar, tienen
un papel importante en la categorización de los municipios, que lo veíamos en la primera webconferencia, que va a ser muy importante para el manejo que puedan llegar a darle los representantes legales a las entidades territoriales, para ver las finanzas y el crecimiento de un municipio. Sí, tiene un papel bien importante en la gestión que se pueda llegar a realizar como ente regulador y normalizador de ese sistema de contabilidad para el sector público. Un segundo componente, pues ya es como tal la regulación contable pública. Entonces, acá viene una de las primeras diferencias que de pronto ustedes revisaban en la guía pasada y que es importante reforzar, y es que si bien nosotros venimos de estudiar nuestras normas internacionales de información financiera desde plenas, pymes y de acuerdo a los grupos de clasificación, este enfoque que nosotros hemos venido teniendo como contadores es un enfoque que se fundamenta en un marco normativo que se aplica hacia las entidades privadas, a todas las empresas, industrias privadas. Pero en materia del sector público tenemos un régimen de contabilidad propio, unas normas que se aplican para el sistema de contabilidad pública propio y que pues van a direccionar cómo es que nosotros debemos llevar los diferentes procesos de contabilidad. Además, pues se van a amparar de otra serie de normas y procesos que en lo público pues todavía son mucho más fuertes que de pronto en lo privado, y ahorita vamos a profundizar un poquito en ese tema. Entonces, ¿qué es importante decir acá? Que también en materia de regulación de normas, ¿sí? De normas tenemos unas normas particulares para el sector público que se aplican puntualmente si estamos llevando la contabilidad de un ente territorial o de una empresa pública. El tercer componente, pues, es el de los sistemas electrónicos o manuales. ¿Y qué quiere decir? Que también en la contabilidad pública todos los hechos económicos que nosotros reconocemos, registramos, contabilizamos y pagamos, pues tienen un soporte válido para poder llevar a cabo ese registro en nuestra contabilidad. Y ese soporte no solamente va a estar, digamos, dispuesto por el soporte contable, sino que va a venir acompañado de otra serie de documentos que en lo público respaldan diferentes procesos, sobre todo que garantizan cómo se están dando esa asignación de recursos. ¿Qué pasa? En la entidad privada, pues si el gerente decide finalmente contratar con una u otra empresa, pues es decisión de él como dueño de ese capital y como dueño de la empresa. En el sector público, no. En el sector público hay ciertos procesos, hay diferentes formas de contratación que hacen que esa asignación de contratos no esté tan a discreción del alcalde, no esté tan a discreción de los secretarios, que serían como el equivalente a los gerentes o subgerentes en una empresa privada, sino que se deban llevar ciertas normas de acuerdo a los montos que se están sacando para licitar o una menor cuantía. Entonces, ¿qué pasa? Si en el municipio se requiere, no sé, contratar el tema del suministro de papelería y de pronto no supera ciertos topes, hay unas figuras de contratación para poder llegar a buscar quién podría ser el posible proveedor de ese material, esa papelería. Si ya estamos hablando de la construcción de una obra, de la construcción de un puente, no puede ser el que al alcalde le pareció o al secretario de infraestructura le pareció. Deben elaborarse unos pliegos y someterse a unos procesos de contratación en el que oferentes, o sea, diferentes empresas, puedan llegar a presentar sus propuestas para poder desarrollar estas obras. Esto bajo unos principios de transparencia, de oportunidad y sobre todo de eficiencia de los recursos financieros, ¿sí? Entonces, pues esto va a ser muy importante cuando nosotros hablamos de los sistemas de la documentación que soporta el tema público y que nos habla también de diferencias entre lo privado y lo público. Tenemos un cuarto elemento que somos los contadores públicos como tal,
y es que nosotros en el sector público somos responsables de la preparación y la presentación de la información. Entonces, dependiendo también la categoría del municipio, nosotros podemos tener más contadores o menos en las áreas relacionadas con la preparación y presentación de información, pero todas las entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, entidades públicas también, al igual que en lo privado, tienen un contador que es el responsable de generar los estados financieros de la entidad territorial y que debe responder con su tarjeta profesional frente a la revelación de esa información ante el Estado. Entonces, todas las alcaldías tienen su contador, todas las gobernaciones tienen su contador, todas las empresas, corporaciones autónomas tienen su contador y ellos con su tarjeta profesional respaldan la preparación y la entrega de esos estados financieros desde el sector, que se preparan desde las entidades de gobierno del sector público. Hay un quinto componente que son las entidades contables públicas. ¿Y qué son esas entidades contables públicas? Son todas esas unidades que emiten y presentan información y que tienen unos representantes legales en calidad de responsables. O sea, ¿qué sería una entidad contable pública? Los mismos entes territoriales, las corporaciones son un ente contable público. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un manejo financiero de su entidad y tienen una forma de presentar y revelar su información. Además, esto es muy importante. Todos los alcaldes, cuando son electos, se convierten en representantes legales de esos municipios. Todos los gobernadores que toman posesión se vuelven representantes legales de los departamentos. Las corporaciones autónomas, las empresas públicas de servicios van a tener unos representantes legales o gerentes que son responsables del ejercicio financiero de esas entidades. Entonces acá a eso se refiere la entidad contable pública cuando nos habla de que son emisoras de información y además tienen unos responsables de esa información que se está preparando y emitiendo. Otro componente que nosotros tenemos en el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, pues es como tal la información contable pública, que está estructurada pues por diferentes tipos de informes contables. ¿Acá qué pasa? En el Sistema Contable Nacional Contable Público también se generan estados financieros que se asemejan a lo privado. Nosotros generamos estado de situación financiera, estado de resultados, estados de cambios en el patrimonio. Adicional a eso se generan otra serie de informes que respaldan los movimientos financieros, económicos, contables y de gestión de los entes del sector público. Y toda esa es la información que se revela y que pues debe generar una entidad para pues conocimiento de todos los que puedan ser usuarios de la información. Un séptimo elemento componente del Sistema Nacional de Contabilidad Pública son los evaluadores internos y externos de la información. Entonces, aquí hablamos de todos los que pueden llegar a ejercer control. De manera interna, los mismos entes territoriales, las mismas entidades públicas, tienen departamentos, oficinas que ejercen el control interno de la entidad. ¿Qué quiere decir? En el caso de una alcaldía, por ejemplo, nosotros tenemos una alcaldía, sea donde sea que se ubique esa alcaldía, desde la costa hasta el Amazonas, tenemos una alcaldía que tiene cuyo propósito el satisfacer unas necesidades de ese municipio de donde es la alcaldía. Entonces, ¿qué es la alcaldía del municipio de Leticia? Listo. Entonces, Leticia como capital del Amazonas tiene su alcaldía y allá esa alcaldía tiene como fin, como propósito, administrar los recursos financieros de toda la población que vive en Leticia, de las empresas que operan en Leticia, de las unidades de comercio que operan en Leticia y que le generan recaudo de ingreso a ese municipio y convertirlo en inversión para ese mismo municipio, ¿sí?
Al interior de la misma alcaldía existen unas oficinas que se llaman la tercera línea de defensa, que son las de control, y esas oficinas son encargadas a nivel interno de ser una especie de auditores, de supervisar que el manejo financiero y que la gestión de la alcaldía se esté dando de manera adecuada, de acuerdo a unos protocolos, y que se esté pues cumpliendo con todos los principios de la gestión pública. Pero además, a nivel externo de la entidad, o sea, fuera de la alcaldía, aparecen todos los órganos de control que nosotros revisábamos en la web conferencia pasada y que pertenecen a la primera actividad que ustedes realizaron. Entonces ahí aparecen la Contraloría, en el caso fiscal, la Contraloría, la Auditoría, ¿cierto? Que son las que directamente le pegan al tema de recursos. Sin embargo, pues existen otros órganos de control en la gestión pública, como la Procuraduría, las personerías, que también van a ejercer otros tipos de control o su lineamiento es un poco más social, pero que también pueden requerir información financiera de los entes territoriales y los entes están en la obligación de entregar esa información a todos estos órganos de control y de auditoría, pues el propósito precisamente es de verificar que los recursos pues atiendan el cometido o el propósito del ente territorial. Finalmente, dentro de este sistema de contabilidad pública aparecen los usuarios de la información contable pública. Entonces, ¿quiénes son los usuarios de esa información contable pública? Todos aquellos que requieran conocer la información contable de las entidades. Entonces, las autoridades de control, para ejercer control, necesitan acceso a la información contable, ¿cierto? ¿Cómo una Contraloría va a hacerle auditoría a la alcaldía de Bogotá? Pues necesita, venga, permítame esos estados financieros de ustedes, cómo se dio la ejecución financiera de la vigencia XY de tal proyecto, de tal, bueno. Ahí pueden requerir muchos informes complementarios, pero pues son unos de los primeros usuarios de esa información, pero también la misma ciudadanía, que yo soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de mi barrio y requiero saber por qué históricamente nunca le han dado a mi barrio un salón comunal. Yo quiero ver cómo se ha dado la asignación de salones comunales en la alcaldía y por qué mi barrio nunca ha estado priorizado y quiero ver cuántos salones comunales han hecho en el municipio y quiero saber, bueno, entonces, ese acceso a la información, tanto financiera como complementaria, porque ya de pronto para saber qué es un salón comunal o qué fue un mantenimiento, una construcción, se necesitan otros documentos, todos deben poderse revelar a la ciudadanía y yo como ciudadano de ese municipio debo poder acceder de manera rápida, fácil. De ahí que todas las alcaldías tengan una página web en la cual pues cualquier ciudadano puede descargar la información. ¿Qué hemos visto a partir del ejercicio? Y miren que aquí tenemos una gran ventaja y es que como nos conectamos de diferentes regiones del país, vemos como, por ejemplo, hay alcaldías muy juiciosas que publican su información, que la revelan a tiempo, pero hemos visto el ejercicio de otras alcaldías que de pronto no son tan cumplidas y eso no debería estar pasando porque la norma exige que todas las alcaldías, sin importar si es un municipio de categoría 6 o de categoría 1, pues deben estar publicando la información de una manera periódica y bajo unos calendarios. Entonces, ¿quiénes son esos usuarios de la información como octavo elemento del Sistema Nacional de Contabilidad Pública? Todos los que requieran, necesiten por algún motivo acceder a la información de esa entidad. Entonces ahí hablamos de comunidades, de control, empresas, otras entidades públicas, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que los servicios públicos los manejan privadas, esa información que debe tener de pronto la alcaldía y la empresa privada, pues debe estar publicada porque de ahí se toman decisiones, se atienden derechos de petición, se atienden acciones populares, por eso debe ser tan asequible esa información contable para todos. Entonces, ese sistema nacional de contabilidad pública reconoce una entidad contable pública reconociendo a esa unidad mínima que genera información y que tiene una unidad jurídica, o sea, una personalidad o un reconocimiento jurídico que opera de manera administrativa y económica y que desarrolla funciones, pues, de carácter estatal con recursos públicos. Eso es lo que se entiende como una entidad contable pública y aquí en adelante, cuando ustedes vean las asignaturas
que están enfocadas desde lo público van a encontrar este término de entidad contable pública y a lo que hace referencia es a este concepto, hablando de esa propiedad pública que le permite pues efectivamente generar diferentes procesos de gestión administrativa en el sector público, que es muy importante y acá viene la otra diferencia con el tema privado, y es que nosotros en lo público hablamos de que predomina la ausencia de lucro. ¿Qué quiere decir? Cuando se constituye una empresa privada, yo monté un negocio, yo monté la empresa, yo me desprendo de un capital y ¿qué es lo que espero que pase con ese capital? Que genere unas utilidades, que ese capital en el tiempo genere unos rendimientos, ¿cierto? Eso espero yo cuando creo una empresa. En el caso de lo público, acá no se espera que el día a día de la entidad pública genere rendimientos o utilidades. Acá se espera que con los ingresos que genera el ente territorial se suplan necesidades. Entonces, no persigue un tema de lucro. Sin embargo, el ejercicio de los entes territoriales a veces genera que los ingresos superen los gastos y que haya una diferencia. Entonces, aquí no hablamos de unas utilidades, sino hablamos de unos excedentes, pero es deber del ente territorial garantizar que ese excedente sea reinvertido. ¿Reinvertido en qué? Pues en la siguiente vigencia, en las necesidades que tiene el municipio, ¿sí? Entonces, esa es otra diferencia importante cuando hablamos de lo público, y es que predomina esa ausencia de lucro y lo que se busca es una gestión eficiente. Ahorita vamos a ver un ejercicio con el presupuesto para que de pronto ustedes me entiendan un poquito más este término de la ausencia de lucro. Por unas características que pues deben realizarse dentro de las entidades y que pues obedecen también a un proceso contable que se fundamentan en unas normas que emite el Contador General de la Nación, que pertenece pues a la Contaduría General de la Nación. ¿Por qué se caracterizan estas entidades contables públicas? Pues ya lo dijimos, porque tienen una personalidad jurídica, administrativa, y que además pues mediante la constitución política, pues fueron de la constitución política de Colombia en 1991, pues fueron dotadas de una autonomía administrativa para cumplir esas funciones de Estado. Entonces, acuérdense que nosotros en la web pasada decíamos que si bien desde el centro, desde Bogotá, desde la presidencia se administran ciertos recursos, y aquí vamos a conectar, por ejemplo, asignaturas del tema tributario. Ustedes saben que nosotros tenemos impuestos que se recaudan a nivel nacional, ¿cierto? La renta, por ejemplo, el IVA, son impuestos que se recaudan a nivel nacional y que son administrados por la presidencia, sus ministerios, ¿cierto? Se administran desde el centro de Colombia. También la Constitución le dio a los entes territoriales descentralización administrativa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a nivel territorial nosotros también tenemos ciertas figuras para el recaudo de recursos que son administrados por las entidades públicas a nivel territorial. Entonces, eso le va a dar una autonomía a las entidades territoriales para poder, digamos, atender las necesidades de manera particular. ¿Por qué pasa esto? Porque si bien desde el Estado, con nuestro presidente, el que va siendo electo en cada administración, pues se lanza un derrotero para el país. Cada territorio tiene sus particularidades. Entonces, las necesidades que de pronto tiene una ciudad como Bogotá no son las mismas necesidades que tal vez tenga una ciudad como Medellín, como Cartagena, como acá. Bogotá es una ciudad capital del país, ¿cierto? Que tiene una dinámica empresarial, académica. Entonces, casi siempre nosotros pensamos en Bogotá y si nos vamos hacia los problemas, podemos tener en mente todos que Bogotá tiene un problema frente a su flujo vehicular, al tema de la movilidad, que afecta la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá.
Si ya de pronto nos vamos hacia Cartagena, puede que ya el tema turístico haga que el enfoque de Cartagena sea otro, que los problemas sociales sean otros, o pues los problemas, digamos, priorizados, ¿sí? Sean diferentes. Entonces, eso hace que pues también las asignaciones de recursos y la atención de las necesidades por territorio requieran una mirada más territorial. Entonces, ahí aparecen otras figuras. Entonces, ¿esto por qué va a ser muy importante? Y ustedes me dirán, bueno, pero es que en la guía nos están hablando ya de ingresos. Pero esto es para que nosotros entendamos que a veces como ciudadanos decimos, no, pero es que ¿en qué se gasta la plata? Pues para saber en qué se gasta la plata hay mecanismos, hay sistemas, se pueden revelar, nosotros los podemos revisar. Segundo, hay impuestos, ¿sí? Que son una de las fuentes de ingresos en el sector público que van a parar al cometido estatal, o sea, a los propósitos que administra allá desde la presidencia y que se van a distribuir en todos los territorios. Entonces, llega un recaudo de IVA que desde arriba, desde la presidencia, dicen cómo lo van a distribuir a nivel nacional. Pero también a nivel territorial nosotros tenemos nuestros propios impuestos. Entonces, por ejemplo, el impuesto predial, lo que pagamos por tener un apartamento, una casa, de pronto ustedes no, sus papás, bueno, por tener un lote, ¿cierto? Ese impuesto que se paga cada vigencia ya no llega a las arcas del Estado, llega al municipio como tal. Entonces ahora pensemos, ¿será lo mismo lo que recauda en predial Bogotá que lo que recauda pues de pronto Mosquera? En Cundinamarca también, tal vez no, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que la propiedad, la finca raíz en Bogotá tiene un precio de valorización diferente al del otro municipio. Entonces, ¿qué pasa? Ese recaudo también pues está muy de la mano a la demanda a todo este tema de valorización, de ordenamiento, que también lo veíamos en la web pasada, pero que nos va hablando de cómo se va dando esa situación de ingreso financiero en cada ente. También hay unos impuestos de orden departamental que es donde para cumplir este tema de descentralización y administración de los entes territoriales, se le va dando autonomía a los territorios para que manejen su dinero. Entonces, un ejemplo de un impuesto de nivel departamental, lo que recaudan los departamentos por el tema de estampillas en licores, por el consumo de tabaco. ¿Sí? O cigarrillos, se paga un impuesto y ese es de orden departamental. El tema de los vehículos, si ustedes tienen de pronto carros, se han dado cuenta que las gobernaciones constantemente están lanzando la invitación de venga y inscriba el carro acá, ¿sí? Pues porque es un recaudo para esa gobernación. Acá, por ejemplo, en Boyacá pasa mucho que muchos carros se registran en Bogotá y pues la gobernación de Boyacá vive impulsando que si el carro es de alguien que vive acá en Boyacá, pues que se inscriba acá porque es un impuesto que se está yendo para Bogotá. Bueno. Esto para que nosotros vayamos viendo que en el tema público, ¿de dónde provienen esos ingresos? ¿Sí? Entonces, acá se conecta con el tema que es una de nuestras fuentes, pero que ya en el sistema de contabilidad, pues ustedes van a ver la diferencia porque es cuando ese recaudo se da a nivel nacional y luego se devuelve al municipio, entra por una fuente y va a tener un registro contable diferente al recaudo que, por ejemplo, genera directamente el municipio. Entonces, de ahí que nosotros, para poder hacer un buen ejercicio de reconocimiento y contabilización, en este caso lo que nos propone la guía de ingreso, comprendamos esas fuentes de ingreso y comprendamos este sistema de contabilidad que manejamos en el sector público. Entonces, pues acá en la entidad pública hablamos de los recursos públicos, ¿y qué son esos recursos públicos? Pues son todos esos bienes, derechos y valores que provienen ¿de dónde? De los impuestos que pagamos nosotros los ciudadanos, de las tarifas que se pagan por el uso de ciertos servicios, por las transferencias que se llegan a dar de nivel nación a departamento, de departamento a municipio, por las donaciones, y ya ustedes van a ver que hay ciertas figuras en lo público, por ejemplo, cuando nosotros
Vemos que existen ciertos lotes, por ejemplo, que están construidos en unas zonas y que a veces para el dueño del lote resulta ineficaz seguir teniendo ese lote y se lo termina entregando a los municipios. O sea, hay unas figuras desde el ordenamiento que van manejando como, por ejemplo, las alcaldías a veces reciben activos que no necesariamente es que compre, sino que pues llegan por diferentes procesos de ordenamiento territorial, venta de bienes y servicios a precios de mercado y no mercado, y que pues están definidos en las normas y disposiciones legales. Entonces, esos recursos públicos nos hablan de activos que tiene, por ejemplo, un municipio. Pensemos que un activo, pues claro, porque, por ejemplo, una casa que es de nivel histórico, que se ubique en el casco histórico de una de nuestras ciudades, y que tiene un valor importantísimo y que no pues se la puedan dejar a manos de particulares, porque el particular va a venir y la va a tumbar. Y es deber del Estado, por ejemplo, preservar el tema cultural, histórico, patrimonial de ese municipio, pues entonces tiene que generar la forma de que ese activo pues pertenezca al Estado. Pero entonces ahí vienen diferentes problemas que se dan ya desde el análisis que ustedes puedan hacer del sector público, y es que cuando un municipio, un departamento se llena de activos, pues también tiene que garantizar el mantenimiento de esos activos. Entonces a veces vemos que las alcaldías, que las gobernaciones, no sé, son dueñas de la biblioteca municipal, pero la biblioteca se está cayendo porque el municipio es dueño del activo, pero no tiene cómo gestionar su mantenimiento. Entonces, ahí entran todas estas articulaciones que se deben dar a nivel nacional para, pues, por ejemplo, una gestión eficiente de cierto activo de tipo cultural, de ambiental, bueno. Y todos estos recursos en lo público están relacionados con una estructura de presupuesto público. Acá viene otra gran diferencia con lo privado. Mientras en lo privado los presupuestos los gestionamos, digamos, de una manera estratégica, uno saca el presupuesto para sacar proyecciones a futuro, no hay una norma en lo privado que sea estricta de la generación de esos presupuestos. En cambio, en el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, todo parte del presupuesto público. O sea, nosotros nos movemos medularmente por el presupuesto. Yo entendía que esta asignatura es anterior a una que ustedes van a ver más en semestres posteriores, que se llama Contabilidad y Presupuesto, pero resulta que es que ustedes necesitan entender que antes de llegar al registro, a la causación y la revelación en estados financieros, hay un primer instrumento. Este instrumento de presupuesto público, que es el que orienta cómo una entidad va a empezar a programar tanto el recaudo de ingresos que va a tener el municipio, cómo va a empezar a distribuir o a atender los gastos de acuerdo a los sectores de priorización que necesita hacer. Entonces, en lo público, el presupuesto viene amparado por una cantidad de normas, tanto que hay la Ley Orgánica del Presupuesto Público, o sea, es una norma a nivel nacional que va a regir el paso a paso de cómo se elabora, y que es el primer momento para poder nosotros hablar de una gestión contable. ¿Sí? Entonces, esta estructura de presupuesto público pues tiene un propósito, y es la de desarrollar funciones de cometido estatal. Tiene una aplicación que permite pues mantener bajo control pues esos recursos que tiene la entidad, y que le permite suplir pues esas necesidades que debe generar. Entonces, el Estado genera unos recursos y debe garantizar, a partir de la realización de unos programas o planes de desarrollo, satisfacer las necesidades que tiene la población, como cuáles: las de vivienda, las de educación, las de salud, las de cultura, las deportivas, porque son derechos fundamentales de la población. Entonces, es deber de ese ente territorial intentar que sus recursos suplan todas estas necesidades. ¿Y cómo lo vemos nosotros como profesionales contables? A través del presupuesto, a través de los estados financieros que se generan. Entonces, hasta acá el Sistema Nacional de Contabilidad Pública nos va dando algunas cosas que ustedes ya deben tener claras. La primera es que la naturaleza y la finalidad de las entidades del sector público se caracteriza por una ausencia de lucro
Es decir, que una alcaldía, su fin último no es la de generar rendimientos financieros ni económicos, ni aumentar el patrimonio de la entidad, sino de generar unos ingresos que satisfagan o suplan la necesidad de gasto social que tiene el ente territorial. Que igual, como cualquier empresa, como cualquier entidad, a veces en su proceso de recaudo y gasto genera una diferencia entre ese ingreso y gasto, y que a esa diferencia no la llamamos utilidad, sino la llamamos excedente. Y que como consecuencia pues de esto debe en la siguiente vigencia revisarse cómo ese excedente se vuelve a reinvertir para atender las necesidades de la comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos excedentes en la siguiente vigencia, en el siguiente año, deben estar reflejados o bien para salud, o se deben encaminar para cultura, o se deben encaminar para infraestructura, pero deben invertirse en atender pues las necesidades de la población. Que todo este tema del Sistema Nacional de Contabilidad Pública pues le aplica que la actividad y la toma de decisiones que se deben dar en estas entidades se deben desarrollar de acuerdo a la planeación y a la ejecución de un instrumento que se llama el presupuesto, ¿sí? Y que va a estar el presupuesto como instrumento financiero, pero que va a estar articulado a otros instrumentos de planeación como los planes de inversiones, los planes nacionales de desarrollo, los planes departamentales o municipales de desarrollo, los planes de adquisiciones, los planes de acción. Son una cantidad de planes desde lo estratégico, desde la planeación, que se van a conectar con lo financiero. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá lo contable no va solito. En lo público hay un engranaje de varias áreas que son las que permiten que se puedan gestionar los recursos. Y vamos a ver que hay varias áreas que están conectadas para que se puedan desarrollar. Esto implica que hay una eficiente ejecución de los recursos y pues que se cumplan con los fines que se tienen para estas entidades públicas, y que aparece el control como esa capacidad que le permite a diferentes organizaciones y a los mismos ciudadanos pues ejercer un seguimiento sobre cómo se da el uso de esos recursos en las entidades públicas y cómo se satisfacen las necesidades. Que ese Sistema Nacional de Contabilidad Pública pues reconoce una importancia en los ejercicios de rendir cuentas. Entonces todos ustedes pueden ahorita, bueno, apenas tengan el tiempo, entrar a las páginas de sus alcaldías y revisar los informes de gestión de sus alcaldes y conocer cuánto es el presupuesto que manejan en cada vigencia esas administraciones para orientar el gasto de esos municipios, y deben informar periódicamente de cómo están cumpliendo las metas. Que ese alcalde, hoy que inicia en campaña, hoy que están en las candidaturas, prometieron un acueducto, prometieron un sistema de transporte, prometieron una nueva infraestructura de centro hospitalario. En la rendición de cuentas, nosotros como ciudadanos podemos estar revisando qué pasó con esa promesa de campaña, porque ojo, el candidato que se lanza con un plan de gobierno en este momento y en octubre es elegido, ese plan de gobierno se debe volver el plan de desarrollo, y ese plan de desarrollo termina siendo la carta que orienta cómo se va a gastar la plata. ¿Qué es lo que pasa? Si cuando nosotros elegimos ese candidato, no sé, se lanzó con 3 apuestas, porque políticamente si nosotros vemos los candidatos, pues atinarle a todo no le van a atinar, van a lanzar 3 grandes propuestas. Entonces este es el que va a ser el nuevo hospital del municipio, y eso fue lo que prometió y lo prometió en campaña. Lo primero que deben revisar los ciudadanos cuando queda electo ese candidato es que en el plan ya municipal de desarrollo haya quedado la construcción del centro de salud, del hospital, de bueno, lo que corresponda, que fue promesa de campaña. Ese es un primer control que se debe hacer. Luego, ¿cuánta asignación de plata se le dio? Porque, ¿qué pasa? Yo les comparto acá un ejercicio acá, pues al menos en Tunja.
quedaron los proyectos en el plan de desarrollo, pero resulta que no tenían asignación de plata, entonces quedó la S Santiago de Tunja y quedó con una asignación de 4 millones. Entonces uno dice, ¿cómo van a hacer un hospital así? Pues eso ya va visualizando que ese alcalde va a entrar a operaciones de ¿qué? De endeudamiento del municipio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya se va viendo que lo que va a empezar a hacer ese alcalde es a gestionar a través del consejo una operación de crédito para financiar ese proyecto. Y si ustedes van a ver, me atrevería a decir que la mayoría de alcaldías tienen dentro de sus estados financieros salidas o información que están revelando que hay pagos de intereses o obligaciones financieras contraídas por ese ente territorial que corresponden a operaciones de crédito. Otro término que se utiliza es el empréstito, para financiar esos proyectos. Entonces, esto para también decirles que dentro del gasto público, y ahorita, bueno, cuando lleguemos ahí, vamos a verlo, hay gastos de inversión, hay gastos de funcionamiento y hay unos gastos que también se relacionan con posibles operaciones de crédito que tienen las entidades territoriales. Los entes territoriales también se endeudan. Entonces, todo esto lo vemos en la información contable que se revela en la entidad pública y que se hace a partir de ejercicios de rendición de cuentas. La entidad contable pública, entonces, pues, le responde contablemente a esa Contaduría General de la Nación, producen esa información que está definida bajo los criterios que emana la Contaduría General de la Nación y además se la reportan a través de aplicativos que deben pues subirse y que deben articularse para cualquier reporte que permiten pues el análisis y la estructura a nivel nacional de cómo se están dando las contabilidades en los diferentes territorios y cómo se está, o sea, ¿para qué nosotros generamos estados financieros? Pues para ver cómo está esa salud financiera de cada municipio, ¿cierto? Entonces, cómo está el nivel de ingreso, cómo está el nivel de gasto, qué tanto ese nivel de gasto pues está satisfaciendo las necesidades, qué va a pasar en lo público y pasa en nuestro país. Y pasa en muchos países, nunca alcanza el recaudo, ¿cierto? Entonces de ahí que luego lleguen nuevas reformas tributarias como la que pues actualmente se está discutiendo, en la que pues se intenta subir el recaudo y recordemos que ese recaudo ¿para dónde va? Para financiar el Estado. Entonces yo siempre hago una reflexión cuando en estos cursos de pública y lo repito, porque a veces con mucho dolor escucho que dicen, eso gane quien gane, la situación sigue igual, o eso gane quien gane y no es así, porque miren, cuando sea una mala administración de los territorios, entonces no llegan las cosas que deberían llegar a esos municipios. Y ahí es donde vemos municipios que hoy en Colombia no tienen acceso a servicios básicos como agua, gas, incluso energía, no tienen acceso barrios a alcantarillado, ¿cierto? Que hablando de necesidades básicas, todavía en Colombia tenemos viviendas que son catalogadas dentro de la pobreza extrema por el tipo de paredes, pisos, ¿cierto? Tenemos población que vive en pobreza extrema, entonces uno dice, si hay un recaudo y hay una redistribución de esos impuestos que pagamos, ¿por qué seguimos teniendo tantos fenómenos sociales? Entonces, obviamente ahí vienen temas de corrupción, pero esto para conectar, ¿qué pasa? Entonces, llega un siguiente presidente, llega un siguiente, bueno, alcalde, gobernador y dice, pues la fácil, entonces incrementemos el ingreso, el recaudo en esto, en lo otro. Esto más que los fines políticos es que nosotros tenemos una mirada financiera. Ya hay unas reformas que se están discutiendo y ustedes como profesionales contables deben darle lectura a esas reformas, a estos proyectos de reforma y tomar una postura como profesionales contables y esas reformas que repercuten en un incremento de pronto en la declaración de renta, un incremento en las tarifas de IVA, un incremento en las tarifas de ICA, pues van a afectar el bolsillo que como ciudadanos tenemos, pero también pues qué tanto se ve en lo público en los municipios donde nosotros estamos, ¿cierto? Bueno,
Entonces, ya hablábamos de los usuarios de la contabilidad, entonces hablamos de que pues es usuario de la contabilidad la misma comunidad, los organismos de planificación y de desarrollo público. ¿Quién más utiliza la información? Por supuesto que nuestro legislativo, a nivel nacional nuestro Congreso, a nivel departamental nuestra Asamblea, a nivel municipal nuestro Consejo, pues suponemos que ellos ejercen control frente al presupuesto, control frente a la ejecución de gastos, control frente a las medidas de estatutos tributarios a nivel municipal, departamental, los estatutos de rentas que generan los recaudos, nuevas tarifas, nuevos impuestos. Entonces, por supuesto, son un usuario de la información. Lo decíamos, las contralorías, procuradurías, veedurías ciudadanas, todas las instituciones de control que quieran ejercer control sobre ese manejo financiero que se da en la entidad. Las propias entidades públicas, o sea, una alcaldía necesita saber cómo están sus recursos, o sea, es usuario primario de la información que se genera. La Contaduría General, que es donde reportamos la información, agentes nacionales e internacionales. A veces decimos, no, es que queremos que a nuestro municipio llegue inversión extranjera. Pues, ¿qué es lo que va a ver la inversión extranjera? Va a ver la información financiera del municipio, va a ver la información financiera del departamento, además de otra cantidad de factores sociales que van a revisar. Pensemos que ¿cuál ha sido, por ejemplo, la gran barrera de nuestro país frente a la atracción financiera? El tema de seguridad. Somos un país que ante los ojos internacionales se ha vendido de una manera desafortunada como un país violento, un país donde no se respetan los derechos humanos, donde tenemos secuestro, y esa es la imagen que se ha vendido a nivel internacional. Entonces, miren como un tema de seguridad, cierto que es un tema social, puede llegar a repercutir fines económicos o de inversión que nosotros esperaríamos que llegaran a nuestros territorios. Pero pues si el panorama en el exterior es que Colombia es un país violento, pues qué tanto las empresas quieran venir, a qué tanto otros países que de pronto tengan economías más sólidas quieran llegar a invertir en nuestro país. Entonces, acá se van conectando muchos tipos de información, pero pues todos ellos los que desean invertir en nuestro país, los que ven como estratégico nuestro país, pues también son usuarios de la información contable y financiera que generamos o cualquier otro grupo de valor que pues pueda requerir nuestra información y que pues con ella puedan llegar a tomar decisiones en materia financiera, económica, social, ambiental y que esté articulada a los logros que se proponen a nivel territorial. Hablábamos del componente de los sistemas, entonces, ¿qué pasa en las entidades públicas? Al igual que en las privadas, existen unos software que pues son los que permiten el manejo contable, o sea, esos sistemas están dispuestos para hacer el registro, la contabilización y la generación de información que se vuelve insumo para los estados financieros. ¿Qué es una debilidad en el sector público tocando este componente? Que como yo les mencionaba, resulta que a diferencia de lo privado, donde nosotros llevamos nuestro SIGO, Contapyme, bueno, el software que manejemos, ese software es contable y como que contabilidad va muy independiente, obvio, se alimenta y se articula de las demás áreas, pero nuestro sistema de contabilidad es de alguna manera independiente en la generación de información. En lo público no pasa eso. En lo público resulta que las áreas de planeación, las áreas de contratación y las áreas de hacienda, o quienes hagan las veces de esas tres, están muy conectadas, porque como yo les decía a ustedes, partimos de que lo contable proviene inicialmente de un insumo presupuestal. Ese insumo presupuestal, que si bien lo pueden manejar Hacienda o quien tenga presupuesto en el ente territorial, va a estar muy unido a los procesos de contratación o quien genere la contratación en el municipio. Y esta contratación y esta asignación presupuestal van a estar muy amarraditos de la planeación que hizo ese mandatario cuando inició su periodo de gobierno. Entonces, estas tres áreas hacen que el sistema de contabilidad deba dialogar mucho con contratación, con planeación y que
la generación de información que se espera de estos sistemas contables sean de un nivel de pronto, digamos, un poco más complejo que los sistemas que nosotros manejamos para generar nuestra información en lo privado, ¿sí? Porque requiere a veces conectar una información de otro tipo que de pronto en lo privado pues no hemos visto todavía como esa alineación tan fuerte. En lo público pues sí. Entonces, ¿qué pasa muchas veces en las entidades privadas? Que tienen un sistema para contratación, un sistema para planeación y un sistema para hacienda. Y los tres sistemas no dialogan. Y cuando los entes de control solicitan información, pues es bastante complejo para las entidades responder con información que cumpla con todos los criterios. Entonces, eso es, por ejemplo, para hablarles de una dificultad que pasa en lo público frente a los sistemas contables como componente del Sistema Nacional de Contabilidad. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de ese proceso contable. Ya abordamos los 8 componentes del Sistema Nacional de Contabilidad y ahora hablamos del proceso contable. Y acá empiezan a aparecer 2 palabras importantes para esa guía que ustedes van a desarrollar. A veces pareciera que la guía es sencilla, pero a veces lo sencillo se complejiza, pero luego volvemos a tomar un parte de tranquilidad porque finalmente estamos hablando de un ejercicio de contabilización y así lo debemos ver. Entonces, en el proceso contable, ¿qué es importante identificar en el sector público, chicos? Que existe un conjunto ordenado de etapas que se concretan en el reconocimiento y la revelación. Esas 2 palabras son súper importantes que las tengan claras ustedes, reconocimiento y revelación de las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales, ambientales que afectan la situación, actividad y capacidad de una entidad contable pública. Entonces, acá hablamos del reconocimiento y de la revelación. Vámonos para nuestras normas de información financiera. Nosotros hablamos de que cuando aplicamos cualquiera de las normas, piensen en cualquiera de las NIF, hablamos de un momento de reconocimiento inicial, ¿cierto? Un segundo momento de medición y un tercer momento de revelación que se da a partir de la presentación de estados financieros, ¿cierto? Entonces, los inventarios, por ejemplo, los inventarios tienen un reconocimiento inicial, tienen una medición, ¿cierto? Y luego tienen una revelación, que es cómo llegan a los estados financieros. Pues en lo público pasa lo mismo. Acá hay un reconocimiento que se debe hacer del hecho económico y una revelación que resulta en los informes financieros. Y que esas 2 etapas pues son las que conforman ese proceso contable donde se captura el dato contable, ¿cierto?, de la realidad económica y jurídica de la entidad pública y se somete a una medición se hace una clasificación cronológica de ese momento porque recordemos que en la contabilidad la cronología de los hechos, el momento en el que se da el hecho económico es muy importante, en lo público eso se mantiene, seguimos hablando de una partida doble, entonces en lo público si nosotros afectamos un débito automáticamente se afecta una cuenta al crédito, tenemos un catálogo de cuentas, y ahí vamos a ver varios elementos que ya en el proceso contable pues empiezan a conectarnos esos principios de contabilidad que también se aplican a lo público. Entonces, cuando hablamos de la fase de reconocimiento en nuestro sistema de contabilidad pública, hablamos de esa etapa que captura los datos de la realidad económica que incorporan cronológicamente ese hecho a nuestra contabilidad. O sea, ¿de qué estamos hablando? Del reconocimiento como ese primer momento, el momento inicial donde reconocemos esa transacción que se está dando y le asignamos el valor y la registramos en nuestro sistema. Esta información en lo público debe ser coherente con la información del presupuesto. Vuelvo y les digo, en lo público el presupuesto es el insumo básico que se va a conectar con el reconocimiento contable. Y ya vamos a ver por qué, o sea, cuando nosotros estamos en lo privado, se fue el jefe y entonces, bueno, y llegó con una factura y nosotros la causamos en la medida que llega. Si no se va a pagar porque está a 30 días, pues queda causada y en 30 días la pagamos. Si de una vez se debe pagar, se causa y se paga de manera inmediata. Pero
en lo público, nosotros para que esa factura llegue a contabilidad debe venir de una revisión que se va a sujetar a lo presupuestal. Entonces, es acá donde el registro, la contabilización en lo público no resulta ser lo más relevante. Claro que es relevante, debemos de hacerlo bajo todo lo que nosotros conocemos como contadores, que con el cuidado, el reconocimiento, la veracidad, todo lo que nos dicen nuestros principios contables, pero adicional a eso, reconocer que hay algo macro, hay algo superior, que es esa información presupuestal que debe corresponder a lo que yo voy a registrar. Y hay un segundo momento que es el tema de la revelación, que es donde pues se presentan los resultados de la actividad, la capacidad de prestación. Aquí ya hablamos de cómo se llevan pues todos estos registros que hemos contabilizado a los estados financieros que se van a presentar en los entes territoriales. Entonces, esa realidad de los hechos económicos, ¿en qué se concreta en lo público? Pues en compras, porque el ente público también compra cosas, un ente público necesita papelería para poder funcionar, papelería para emitirle el recibo a la señora del impuesto predial. Tiene ventas, tiene créditos o obligaciones a veces para responder a proyectos de gran envergadura, ¿cierto? Tiene procesos internos que a veces generan rendimientos financieros, porque también las entidades territoriales tienen cuentas bancarias, tienen gastos financieros, tienen personal, porque imagínense en una alcaldía que no esté ni la señora que atiende para el servicio al cliente cuando uno va a poner una queja, entonces también tienen una nómina. Entonces, el ente o la alcaldía tiene una estructura en su operación similar a la privada, ¿cierto? Y entonces contablemente va a tener movimientos que se van a asemejar. Lo que sí pasa es que tenemos nuestra normatividad y vamos a tener otros instrumentos que debemos considerar cuando estamos registrando. Y pues las operaciones ya nos hablan de esa expresión contable que nosotros conocemos, que van a ir a nuestra contabilidad. Entonces, nosotros hablábamos de que así como en algún momento ustedes pues ya están formados bajo otro esquema, pero en alguna época cuando nosotros los contadores de antes estábamos regidos por otro decreto, teníamos nuestro catálogo de cuentas. Antes del proceso de convergencia de la norma internacional, estaba el decreto 2649, que era el que nos daba pues nuestro catálogo en lo privado para empezar a hacer los registros contables. Entonces, ahí estaba nuestro famoso Plan Único de Cuentas, o el PUC, donde nosotros tomábamos pues esa codificación. Hoy, a pesar de que existe un proceso de convergencia y sale la taxonomía, ¿cierto?, que es la que nos da los códigos en lo privado, pues nosotros seguimos viendo que la parametrización de los sistemas se siguió dando de alguna manera de acuerdo a la clasificación del plan de cuentas que pues manejábamos antes. Y hoy nosotros tenemos en el grupo 1 los activos, en el grupo 2 los pasivos, en el grupo 3 el patrimonio, ¿cierto? Y ahí pues todas las cuentas, subcuentas y la estructura que manejamos en lo privado. En las entidades de gobierno en Colombia, la Contaduría General de la Nación generó su propio catálogo general de cuentas, y yo se los había compartido a ustedes con el enlace de la webconferencia pasada. Sin embargo, en este vuelvo a volvérselos a compartir, y aquí por Skype. Este es el catálogo general de cuentas que yo imagino que utilizamos todos con la actividad que acabo de terminar, y este catálogo de cuentas lo que me va mostrando a mí es, como su nombre lo indica, un catálogo con unas descripciones y dinámicas por cada una de las cuentas de la estructura de contabilidad. Entonces, ¿qué sí pasa aquí? Miren, que cuando vamos a hablar de la contabilidad del sector público, nosotros también hablamos de unos activos, hablamos de unos pasivos, hablamos de un patrimonio, de unos gastos, un costo de ventas, un costo de transformación, unas cuentas de orden. Tenemos una estructura muy similar en nuestro catálogo, al menos en estructura, inicialmente en estructura, que lo que hemos conocido en lo privado. O sea, seguimos hablando en el ente público de activos, seguimos hablando de pasivos, de patrimonio, de ingresos, de gastos, de costos, ¿cierto?
Y este catálogo de cuentas pues se asemeja mucho a ese PUC, pero ahora es para las entidades de gobierno. ¿Qué sí pasa, chicos? Si ustedes entran a la Contaduría General de la Nación, van a encontrar dos tipos de catálogos. Uno para las entidades de gobierno, que es una entidad de gobierno, una alcaldía, un departamento con su gobernación, ¿no? Entonces, el departamento de gobernación del Casanare, esa es una entidad de gobierno. Alcaldía de Firavitoa, esa es una entidad de gobierno. Y van a encontrar otro catálogo que ya es el catálogo para las empresas públicas. Entonces, ese catálogo aplica para las universidades públicas, aplica para las empresas de servicios públicos, ¿sí? Entonces hay dos tipos de catálogos. Como en los casos de estudio de la guía, pues nos hablan de una alcaldía, yo a ustedes les compartí el catálogo de entidades de gobierno, pero sí quería hacerles esa claridad de que existen los dos catálogos. Sí, la contaduría generó los dos catálogos y los va actualizando y nos va generando nuevas versiones. Esta es la versión 2015.05 y ahí pues ustedes incluso si llegan a encontrar una versión posterior, pues esa deberá ser la que utilicen porque seguramente algo habrán modificado en futuras versiones. Entonces, este catálogo de cuentas nos habla de la estructura. Entonces, miren, nos sigue diciendo que la estructura en los niveles de clasificación contable aparece una clase, un grupo, una cuenta, una subcuenta. Hasta aquí, chicos, lo que nosotros manejamos en lo privado. Que de pronto en algunas asignaturas ya no manejamos la codificación, pero que cuando nos enfrentamos a las asignaturas donde tenemos que registrarlo en los software contable, pues tenemos que utilizar la codificación porque es el lenguaje como el sistema nos toma la cuenta, ¿cierto? Entonces, yo pienso que hasta acá, aunque no las manejemos en alguna, pues ustedes ya conocen esta estructura y si de pronto todavía no es muy fuerte, pues es volverla a recordar. Entonces nosotros tenemos una clase. Cuando hablamos de la clase, hablamos del primer dígito contable, ¿cierto? Entonces, el 1 es la clase y hablamos de los activos. El 2, hablamos de los pasivos. Eso es la clase. El grupo ya corresponde, cuando hablamos del grupo, ahí hablamos de dos dígitos y cuando hablamos de la 11, miren los grupos, 11 efectivos y equivalentes, 12 inversiones e instrumentos, 13 cuentas por cobrar, 14 préstamos por cobrar. Entonces, yo en la web les decía a todos ustedes, ¿cuál es la primera invitación? Si ya lo hicimos para la actividad pasada, pues esto va a ser todavía más fácil. Si aún no lo hemos hecho, porque pues en el ejercicio que he visto de los trabajos de evaluación en algunos casos, veo que de pronto todavía no se ha revisado. La invitación es a recordar esto. Entonces, la clase, el grupo, la cuenta, la subcuenta y empezar a verlo uno a uno. De los activos, cuáles son sus grupos, de los pasivos, cuáles son sus grupos para las entidades de gobierno en el sector público. ¿Listo? Entonces, ¿qué empieza a darnos también el catálogo? Entonces, si estos son los activos, si estos son los grupos, clase a clase, abajo me va a presentar la dinámica de las cuentas. Entonces, miren. ¿Y por qué vuelvo y se los digo? Porque vuelven y lo necesitan en esta guía ya no para el activo y el pasivo, sino lo necesitan para el ingreso. Pero pues el ejercicio es que ustedes se enfrenten al catálogo para que una de dos, o vean la similitud con lo privado o recuerden si es que de pronto ya no manejamos los códigos o bueno, lo que pueda llegar a ocurrir. Entonces, bueno, acá están por supuesto pues primero en el catálogo les presenta un nivel de detalle de clase, grupo, cuenta, subcuenta, que es esta parte inicial que tiene el catálogo. Bastante densa. Y aquí empieza la dinámica. Entonces, miren que acá empieza a hablarles, no sé cuántos de ustedes se hayan movido en un PUC, pero si este es el primer PUC, pues van a darse cuenta que es una herramienta muy interesante para también nosotros fortalecer ese tema de la dinámica de las cuentas. Porque, por ejemplo, a partir de la página 152, capítulo 2, descripciones y dinámicas, me va diciendo los activos, qué
Esta denominación incluye todos los grupos que presentan recursos controlados de la entidad, de un evento pasado, de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros, y que las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito. ¿Me está recordando de alguna manera el concepto que nosotros tenemos de activos? ¿Qué quiero decir hasta acá? Que el activo en la entidad privada y el activo en la entidad pública es de naturaleza débito, tiene el mismo fin, que es el generar o obtener un potencial de servicio, ¿cierto? ¿Para qué yo compro un activo en lo privado? ¿Para qué compro un edificio? Muy seguramente lo compro para poner las oficinas de mi empresa. ¿Para qué compro una maquinaria? Pues para ponerla a funcionar en mi empresa. ¿Para qué una alcaldía compraría una maquinaria? Para arreglar la vía de la vereda del Sote que está vuelta a nada, para poder atender la infraestructura educativa de las instituciones, ¿cierto? ¿Para qué compraría la alcaldía no sé, un espacio, un edificio, una locti, una bodega? Muy seguramente para ponerlo al servicio de la comunidad y hacer un salón, hacer X cosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta conceptualmente, lo que es un activo en una entidad privada es lo mismo en una entidad pública. Entonces, si ese es el concepto de activo, ahí empezamos a ver uno a uno los grupos. Entonces, ¿qué es la ONCE? Efectivo y equivalentes. Esta denominación es una cuenta que representa recursos de liquidez inmediata, caja, cuentas corrientes. ¿Qué esperábamos en la guía pasada? Que ustedes exploraran muy bien el tema de activos, efectivo en el equivalente. Y miren que acá en el catálogo les va diciendo en qué caso se debita, en qué caso se acredita la cuenta. O sea, ¿y por qué esto va a ser importante? Porque cuando ustedes tomaban el ejercicio del activo, pues cuando ustedes toman el ejercicio del activo y se van al registro contable, ¿qué pasa? Que si la alcaldía del municipio de Tunja compró maquinaria, como les digo, para poder arreglar la infraestructura vial de los caminos terciarios de X veredas, va a tener que registrar ¿qué? Activo, propiedad, planta y equipo, maquinaria, y acá el catálogo va a tener una cuenta, muy seguramente. Bien. La 1, 16, 16, 20, maquinaria, planta y equipo de montaje. Representa el valor de la maquinaria y equipo recibido que aún se encuentra en montaje, así como los costos en que incurre para la adquisición y el montaje de plantas, ductos, túneles, redes, cables, maquinaria y equipo. Entonces, la alcaldía adquirió una maquinaria para la infraestructura vial de la vereda. ¿Qué adquirió? Un activo. Naturaleza del activo, débito. Entonces, yo registro una 1620 de maquinaria. Bueno, acá en montaje no, porque recordemos que maquinaria en montaje pues tiene su particularidad. Acá nos toca ir a mirar, porque miren, acá está propiedad en tránsito. ¿Cuándo hablamos de maquinaria en montaje? Chicos, a ver, ¿quién me ayuda? Recordando hacia lo privado. ¿Por qué digo que en el caso del ejemplo que les estoy dando no aplica maquinaria, planta y equipo en montaje? A ver. Lina, Jessica, Daniel. Acá tengo una mano levantada. Yesid. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Sí, dices, Yesid? desde el comienzo estaba haciendo la participación, pero no, me interrumpieron y no me dejaron la participación. La verdad, doctora, pues no quería dejar pasar la oportunidad por el mismo hecho de las actividades de estos días, tanto la primera actividad como la segunda, pero realmente porque no hubo el acompañamiento. Nosotros, en la primera parte, yo le escribí a usted al correo interno para que se activara me hiciese el favor de activar el foro. No se activó para presentar los aportes y pues la actividad siguió, se cumplió con lo que se entendía realmente, pero tampoco no hubo la falencia en esa parte
de tener una claridad frente a la retroalimentación. Nos encontramos con la segunda actividad y ocurre lo mismo. Nosotros hicimos el trabajo, pero no sabemos realmente qué pasó, y ahorita usted habla del tema de lo que nos está explicando justo en esta parte, y uno dice, realmente quedaron falencias. Y por eso dije desde el comienzo, no, o sea, quiero hacer el apunte en esa parte, porque pienso que el acompañamiento es necesario. Y si hablamos de una parte de una actividad que debe tener una secuencia, un acompañamiento para poder entender, pues yo veo que realmente en esta parte hay la falencia. Usted nos decía las razones, pero nosotros también debemos ver que estamos planteando lo que realmente se está, hacia dónde se está orientando lo que es el aprendizaje. Y pues yo quedé con la misma duda de la explicación que usted está dando frente al trabajo que nosotros hicimos en grupo, que hay la falencia. Usted no puede decir, me fue bien en el trabajo o cumplí con las expectativas del trabajo cuando no hubo una retroalimentación, cuando no sabemos realmente qué ha sucedido. Por eso la manito la tengo levantada desde el comienzo de la reunión, porque no se me dio la oportunidad, no se me dio la palabra para decir esa parte. Pero de mi parte estoy muy inconforme con la irresponsabilidad, llamémosle así, porque es algo que si yo tengo un tutor es para que haya el acompañamiento. Ahorita usted nos da la razón, pero yo realmente, yo veo la falencia en el trabajo. Yo incluso ayer hablaba con el director de la URR Mariquita, dándole exactamente esa inquietud, qué estaba pasando, porque es que no podemos avanzar si no sabemos realmente cómo está el trabajo, si la investigación cumplió el objetivo, no cumplió el objetivo. Vuelvo y digo, la explicación que nos está dando, yo veo que la falencia está justo en esta actividad, porque nos faltó un poco más de la claridad de esta parte. Entonces, ese era el apunte que quería desde el comienzo, y que realmente yo lo tomo de la manera que yo estoy inconforme. No sé, hay algunos compañeros, no sé, pero yo realmente sí estoy inconforme por esa no acompañamiento en las actividades anteriores. Y si estoy en la web ahorita, yo estoy mirando, vuelvo e insisto, para mí hay falencias grandes, porque creo que en el trabajo sí estamos, sí lo hicimos en el cumplimiento como tal, pero sí está la falencia de que no se tuvieron en cuenta cada uno de los puntos que usted está explicando en esta parte. Ok, sí, pues como les dije, Jessy, pues la idea es que igual todavía ese trabajo, digamos, no se ha calificado, y mi intención es, si bien no va a reemplazar lo que tú estás diciendo, efectivamente, por lo que sea, pues hizo falta ese tema. Sí, la idea es que ahorita exista la oportunidad antes de la calificación de la posibilidad de la realimentación, ¿sí? Y vuelvo y te digo, más que por la nota, porque pues es un proceso y es una asignatura que pues es, que incluso les digo, para mí debería ser primero contabilidad y presupuesto público que esta, en la medida que esta ya nos lleva a la contabilización, y pues en lo público el presupuesto va primero que la contabilización, pero bueno. Digamos que la intención es poder generar esa realimentación igual dentro de este proceso antes de llegar a la valoración. Sí, Jessy, porque pues en este punto, digamos, te acepto el comentario y ya, digamos, es lo que te puedo responder sin decir que efectivamente va a reemplazar el tema. Sí, claro, profe, porque usted nos explica todo lo que tiene que ver con presupuesto como tal, y nos habla especialmente de las alcaldías, gobernaciones y obviamente del Estado. Y es muy importante, o sea, ahorita, o sea, al comienzo no miraba esa
como le da esa importancia al contenido por la actividad, pero ahora que usted lo hace en esta oportunidad, pues uno dice, bueno, realmente esto es muy importante porque uno lo puede hacer desde el mismo hecho de ustedes, de simple hecho, no ser alguien que trabaja o que vigila un ente en alcaldía o gobernación, pero sí como una persona natural que se preocupa para que se cumpla un programa de gobierno, para que se cumpla, o sea, se haga la inversión como tal de todo el dinero que entra o que está, o que maneja o que administra la entidad, y ver que eso es importante. Y por esa importancia que usted nos ha dado a entender ahora en esta web, veo que tenemos que caminar desde esa manera que le demos también la aplicación frente a lo que nosotros estamos estudiando y darle también la importancia, ¿no? Yo lo ignoraba totalmente, pero ya que usted lo dice, veo que es importante. Y eso es lo que a uno lo va llevando a que se preocupe por investigar, por querer hacer que las cosas se lleven de la mejor manera, porque creo que también nosotros en la misma formación que estamos adquiriendo es eso, hacer las cosas bien, y usted nos lleva a caer a la cuenta de eso. Para mí, desde el punto de vista que usted nos lo ha mostrado hoy, es realmente importante. Sí, Jessy, sí, efectivamente, es que a veces de pronto no, nos enfocamos en la guía, pero en lo particular en estas asignaturas de lo público, no se puede llegar solo a lo puntual de la guía porque hay como un contexto. Pues en la primera web conferencia que yo les había subido, en la que también tuvimos una cantidad de dificultades, pero igual yo les había pues presentado este catálogo para la revisión. Sin embargo, bueno, ya obviamente, Jessy, recibo tu comentario, no inicié la web reconociendo que efectivamente esa debilidad la tuvimos en este periodo, que hoy pues todavía estoy utilizando una plataforma que no debería ser la que esté utilizando, pero igual ya pues para el trámite, pues más que decirles que acá voy a estar, que se habilitó esta plataforma, pues que aprovechemos el tiempo. Eh, pues, ¿por qué les hacía la pregunta de pronto en la que la verdad no había visto tu mano levantada y te ofrezco también una excusa por eso, no la vi levantada sino hasta ahorita? ¿Por qué les digo esto? Porque pues nosotros hemos revisado, yo creo que ustedes en alguna de las contabilidades básica, intermedia bueno, no sé cómo está la estructura en las de privada, pero debe haber una contabilidad básica, una contabilidad intermedia y una siguiente contabilidad. Nosotros vimos, yo imagino, cuando vimos propiedad, planta y equipo, que hay una diferencia en si esa maquinaria la compramos ya terminada, ¿cierto? Si esa contabilidad, si esa propiedad, planta y equipo es, por ejemplo, una grúa, que se compró la grúa y se sacó así del concesionario donde se compró la grúa, diferente, así por ejemplo yo compro una maquinaria y esa maquinaria tiene que entrar a un proceso de instalamiento. Entonces, por ejemplo, que compramos una transformadora de papa que requiere que se coloque la máquina y tiene una mano de obra para instalarla, sí, en la empresa. Entonces, una cosa es que yo compré esa propiedad, planta y equipo ya finalizada, a que yo compre la propiedad, planta y equipo y que requiera ese proceso de elaboración, porque recordemos que esas etapas, mientras está lista o puesta en marcha esa propiedad, planta y equipo, esa maquinaria, pues va haciendo que contablemente yo utilice diferentes registros. Esto pues llamando a lo privado, que creo que es lo que ustedes tienen fresquito, pues es para decir que en lo público también existe eso. Si por ejemplo yo compro una máquina de papa porque soy de un municipio que se dedica a eso, pero entonces la maquinaria tiene un proceso de montaje, tengo que hacer unas pruebas técnicas para que efectivamente lave la papa o bueno, lo que sea que haga la máquina. Entonces, inicialmente va como una maquinaria en montaje y luego ya está, cuando ya esté lista, cuando ya tenga todas las pruebas, pues ahí sí ya sería
una maquinaria en otra de las cuentas, que sería, bueno, en lo privado nosotros usamos la 1612 y la 1620 se utiliza cuando van en montaje. Entonces, bueno, todo esto de las cuentas, esto está muy unido, vuelvo y les digo, se los expliqué porque es una diferencia que hace poco revisaba en una charla con unos estudiantes y que veía que todavía no estaba tan claro, pero esto para decirles que en lo público también cuando ustedes empiezan a dar cuenta que tenemos mucha similitud a cómo manejamos los grupos de contables en lo privado. ¿Sí? Entonces, cuando se pedía un ejercicio, un ejemplo de la contabilización de propiedad, planta y equipo, si ingresa al municipio, voy a volver a tomar la maquinaria, la papa, pensémosla que si compramos la maquinaria finalizada de lavado de papa, entra un activo a mi contabilidad. Por consiguiente, pues yo debo reconocer una cuenta de clase 1, activo, 16, propiedad, planta y equipo, 16, 12, o bueno, la cuenta en la que vaya a registrar, y automáticamente ese registro del activo me va a generar en el crédito otra cuenta que debe llegar a registrarse. Entonces, ¿qué cuenta registramos nosotros cuando ingresa un activo en lo privado? A ver, ¿quién se lanza? Jefferson, ¿sí? Jefferson, ¿sí? Buenas noches, tutora, ¿cómo me la acaba de ver? Tutora, tengo una pregunta en sí sobre lo que usted me acaba de decir sobre la propiedad planta de equipo. Si se compra la maquinaria, si hace la instalación y eso, pero si estamos hablando de que es lo compró, digamos un ejemplo, lo compró la alcaldía, pero esa maquinaria va destinada a la alcaldía o va destinada a la comunidad, y si va destinada a la comunidad, ¿por qué entraría a ser un activo para la alcaldía? O no debería, o sea, al momento de hacer la entrega a la comunidad, ellos no deberían tener como una parte contable para que ellos puedan registrar ese activo y no tenga que hacerlo, no registrarlo la alcaldía. Bueno, Jefferson, a ver. Interesante pregunta. Vamos a pensar una cosa. Cuando nosotros adquirimos una maquinaria, esa adquisición o compra se debe dar entre personas que tienen una personalidad jurídica, ¿cierto? O una persona natural y otra persona natural, o una persona natural y una persona jurídica. Acá estamos diciendo que el municipio adquiere una maquinaria, ¿sí? Si el municipio lo adquiere, así sea, o sea, todo lo que adquiere el municipio, todos los ingresos que percibe el municipio y todo en lo que se gasta la plata del municipio, el fin último es la comunidad, ¿sí? O sea, si un municipio recauda predial, ¿para qué recauda predial? Para reinvertirlo en el hospital del municipio. Si recauda industria y comercio por las actividades comerciales, lo debe gastar en no sé, las escuelas deportivas, en las instituciones educativas, sí, o sea, lo que recauda la alcaldía del municipio se supone que en esencia es para la comunidad. ¿Mm? De pronto tú ya nombras otra figura. Entonces, esto para decirte, pues si compra la maquinaria ingresa al activo del municipio, porque lo está comprando con recursos del municipio que provienen de los impuestos o de las transferencias o de eso, y pues aunque los use para la comunidad, es un activo de ella. Otra cosa podría llegar a ser que entregue esa maquinaria a otra persona, bien sea jurídica, por ejemplo, que estén legalmente constituidos. Cuando hablamos ya de un acueducto rural, cuando hablamos, bueno, a diferentes figuras y ahí ya van a haber procesos que se tiene que hacer el traslado de la propiedad del activo. O sea, sí, por ejemplo, la comunidad organizada, porque tampoco es que yo como alcaldía de Tunja le pueda entregar la maquinaria a Jefferson porque es el representante del barrio X. ¿Sí? O no se la puedo dar a propiedad a una sola persona, porque entonces yo como alcaldía te estaría entregando algo público a ti como ciudadano únicamente. O, vuelvo y les digo, otra cosa es que se lo entregue a una figura, a una asociación, por ejemplo. Entonces, digamos que en Tunja se creó la Asociación de Paperos de Tunja.
y se constituyó como una asociación o como una fundación o se constituyó como, bueno, alguna de las CESAL, por ejemplo. En ese caso, si la alcaldía va a entrar en procesos de política de presupuestos participativos, si va a entregar en alguna figura, va a entregar o las va a poner hasta, ni siquiera hablemos de la transferencia, que se las va a dejar en comodato para que ellos los administren. Ahí va a haber un contrato, ahí van a haber unas normas, que tanto se ceda o no se ceda la propiedad del activo, pero debe ser a esa, por ejemplo, en ese caso, a una organización constituida. Entonces, pues sale de la alcaldía y ingresa a la contabilidad de pronto de esa posible asociación. No sé si más o menos me hice entender, Jefferson. Sí, o sea, a lo que yo voy es, por ejemplo, digamos en mi municipio, hubo un caso en el que el gobernador realizó una compra de unos, como de una maquinaria agrícola, ¿sí? Entonces digamos que se compró esa maquinaria, ¿sí? Pero eso no sé si tendríamos que nosotros registrarlo como un ingreso, como un activo, porque de todos modos esa maquinaria agrícola a lo último fue entregada a unas personas que fueron beneficiadas para que trabajaran esa maquinaria, ¿sí? Porque esas personas entregaron una información, entregaron contratos de que ellos tenían terrenos para trabajar, lo que no tenían era el presupuesto para comprar ciertas maquinarias. Entonces, ¿qué hizo el gobernador? El gobernador cogió del presupuesto público, compró esas máquinas. Entonces, digamos que se compraron esas máquinas. Yo como contable escojo y las registro como ingreso, o como un ingreso, no sé, temporal, porque de todos modos van a ser entregadas. Pero tú me estás diciendo que entonces esa maquinaria entonces toca registrarla como un activo, sabiendo que en el momento en que nosotros tengamos que hacer una declaración y tengamos que mostrar de que tenemos, o sea, de que tenemos registrado un activo, pero entonces al momento en que van a mirar el activo no está en nuestro poder ese activo, sino que al contrario fue entregado ya hace mucho tiempo a esas personas. Entonces, mi pregunta es esa, o sea, ¿es necesario registrar esa maquinaria en sí a los activos de la alcaldía? ¿O lo mejor sería registrarlo como por otra cuenta? Es que tú estás hablando de varios momentos. Si el gobernador compró la maquinaria, ¿sí? Y era para lo que te digo, o sea, para un fin de que de pronto varias asociaciones en un primer momento se vieran beneficiadas, pues puede que ahí el reconocimiento se hiciera como activo. Si tú ya me dices que no, que la compró para entregársela a la comunidad, muy seguramente la compró en el marco de un proyecto de inversión. Pero ahí tampoco hablamos, Jefferson, de ingreso, hablamos de gasto. ¿Sí? Porque debe hacer parte de una salida. El ingreso es el impuesto, la tarifa, lo que permitió la compra de la maquinaria. Entonces acá sería o se registra como activo o se registra como gasto. Ahí es donde les digo que para poderla registrar se deben reconocer otros procesos antes de, o sea, la contabilización implica otros documentos, que era con lo que yo iniciaba esta charla, de que no es solamente como en lo privado que me llega la factura y tal vez, pero igual, por ejemplo, pasa lo mismo cuando compramos un vehículo, depende, porque si la empresa se dedica a vender vehículos, pues no va a registrar eso como un activo, ¿cierto? Sino lo va a registrar como un inventario. Acá pasa lo mismo. Entonces, en el caso que tú expones, pues depende, porque si es que lo está comprando para entregarlo en el marco de una política, de, lo que te digo, a unos terceros, pues no sería un activo de la alcaldía. Se compra en el marco de un proyecto de inversión y se compra para una entrega a la comunidad efectiva. Entonces acá esa maquinaria sería como el equivalente a cuando se compran paquetes nutricionales o cuando se compran, bueno, ciertas cosas, pero entonces eso va a estar unido al propósito de compra. Pero ahí obviamente, si es para entregárselo a la comunidad, pues ahí se revisa el proyecto de inversión que está avalando la entrega de ese tipo de maquinaria y sería una salida del proyecto, entonces es un gasto. Ah, ¿No? ok, sí, eso necesitaba saber, o sea, registrarlo como gasto, entonces se vendría registrando esos
esa maquinaria no como un activo, sino que se venía registrando como gasto. Sí, eso es lo que necesitaba saber. Gracias, tutora. Listo. Entonces, bueno, esto, pues claro, o sea, ya lo que yo les estoy diciendo, o sea, ustedes depende, obviamente, de lo que, pero, o sea, acá sí es importante es que la base desde lo privado de lo público, pues es lo mismo, el propósito, ¿no? Cuando ustedes van a registrar cualquier cosa que les llega en una factura, pues lo primero que ustedes deben evaluar es si cumple con los principios, bien sea de activo o bien de gasto, o bueno, o cómo lo van a llevar. Pero, pues, digamos que acá frente a lo público, pues nosotros también tenemos propiedades, plantas o equipo. Una alcaldía, una gobernación puede tener edificios, tiene equipos de cómputo, tiene equipos de transporte, tiene maquinaria, puede tener bienes de uso público, histórico y cultural, es dueño de carreteras de vía terciaria, puentes, museos, casas museo, bueno, sedes deportivas, gimnasios, intangibles, claro, porque una alcaldía también compra un software, una licencia contable, una licencia eh, para planeación, para contratación, puede tener inversiones financieras, puede tener inversiones patrimoniales, esto en el caso de los ejemplos de activos, y va a tener una partida doble y va, ahí es donde pues para nosotros empezar a revisar el caso a caso de los posibles ejemplos que pudieran llegar a aparecer, pues es inicialmente empezar a revisar el catálogo contable. Pues así viene la definición de pasivos, ¿cierto? Entonces, si los activos efectivamente nos decía que son todos esos bienes y derechos tangibles e intangibles que tiene la entidad, pues el pasivo también es una obligación presente de origen legal de sucesos pasados para cancelarse una vez vencida. Entonces, acá tenemos que las entidades de gobierno también pueden tener cuentas y préstamos por pagar, pasivos a los empleados, ¿cierto? A todos los trabajadores de planta de las alcaldías. Recordemos que en una alcaldía pueden tener dos tipos de personas, y esto lo hago porque en el taller van a encontrar un ejercicio frente a la nómina. Los profesionales de planta, que son los profesionales que en lo público han ganado concurso de méritos y pertenecen a la planta de la alcaldía, ¿sí? Ellos tienen todos los derechos de nominales, o sea, ellos entran a la alcaldía como entra cualquier persona que entra con un contrato laboral a las empresas, o sea, tienen derecho a su sueldo, a sus prestaciones sociales, a sus aportes desde el empleador al tema de seguridad social. Pero las alcaldías y las gobernaciones también trabajan con otra figura que se llaman los contratistas. Entonces, son personas que más bien como bajo el ejercicio de honorarios, cuando son profesionales o de servicios técnicos, prestan su labor para completar como esa parte de funcionamiento que requieren las alcaldías. Entonces, hay también contratistas y hay los profesionales de planta que ya son los que entran a la nómina de la alcaldía o de la gobernación. Hay una cuenta que es la de ingresos, que son todos los recursos que entran a la entidad proveniente pues de esos servicios que se generan. Entonces decíamos, ¿de dónde tiene una alcaldía o una gobernación ingresos? Pues de los ingresos fiscales, impuestos, multas, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, que dejamos el carro parqueado fuera de en una vía que tiene un prohibido y llegó el, el policía de tránsito y cobró una multa. Entonces, esa multa va a tener pues un recaudo y ese recaudo puede ser de tipo municipal, puede ser un recaudo a nivel departamental, ¿cierto? Cuando nos pasamos muy rápido una vía nacional y la cámara tomó la fotomulta, entonces el departamento te va llegando, la gobernación de tal está cobrando la fotomulta, ahí hay un ingreso por venta de bienes, ¿cierto? Cuando hablamos de las empresas públicas, la venta de servicios, por ejemplo, la UNAD es una universidad pública, o sea, recibe recursos públicos y vende un servicio, que es un servicio educativo, ¿cierto?
transferencias y subvenciones. Entonces acá la guía ustedes ya los está introduciendo con este tema de subvenciones a la revisión de la NIC 20 para NIC plenas y la sección 24 para pymes, para explorar qué es eso de subvenciones y que pues lo vamos a ver en la siguiente webconferencia, pero también hace parte de lo que yo les decía. Entonces resulta que a nivel nacional se recauda el tema de renta, ¿cierto? Entonces, ese tema de renta, que es un recaudo nacional, luego desde Nación deben decir cómo distribuimos eso, porque ¿qué pasa? ¿Quién generará mayor renta en Colombia? Pues por supuesto, uno aspiraría que, por ejemplo, ¿dónde están las industrias? Nosotros las tenemos ubicadas en Medellín, en Bucaramanga. Entonces, ¿qué pasa? Como ese recaudo es de nivel nacional, el Estado recibe y ahora debe proveer en el principio de equidad que otros territorios que de pronto no tengan el mismo fuerte industrial, pues reciban ese recaudo. Entonces, por ejemplo, que le lleguen recursos al Chocó, que le lleguen recursos, no sé, alguna zona que de pronto esté desprotegida territorialmente y que pueda tener esa transferencia de recursos. ¿Para qué? Para garantizar que hay para pagarle a los profesores de las instituciones educativas, para garantizar que al menos un puesto de salud está trabajando, ¿sí? Para eso las transferencias y subvenciones. ¿Por qué más pueden venir recursos? Por intereses, rendimientos en el tema financiero. Bueno, acá yo les traía un ejemplo, por ejemplo, para el ejercicio que está en curso, en la alcaldía de Tunja se reconocen y recaudan impuesto de industria y comercio, avisos y tableros por 50 millones. Pagos que realizan los contribuyentes mediante declaración voluntaria presentada bajo cuenta corriente del Banco Agrario. Entonces, ¿qué pasa? La guía a ustedes les está diciendo causación y pago. Entonces, cuando hay el reconocimiento, la causación, y yo tengo un recaudo de industria, comercio, avisos y tableros, ¿qué cuentas voy a afectar? Voy a tener una cuenta del ingreso, naturaleza del ingreso, crédito. Entonces, si hoy no lo recordamos lo de las naturalezas, vamos al catálogo, buscamos en el catálogo ingresos y allá nos va, cuando por fin encontramos los ingresos, mírenlo acá nos va a decir que la naturaleza del ingreso, para los que no se acuerdan, es crédito. O sea, existe ingreso mientras tengamos al crédito la cuenta. Entonces, impuesto de industria y comercio, porque, ojo, ¿quién lo está recaudando? La alcaldía. ¿Yo a quién le estoy haciendo el registro contable? A la alcaldía? Entonces, una 410508, que puedo buscarla acá, una 41, ingresos fiscales, 05 impuestos. Bueno, yo ahí tengo la 08, creo que se me fue mal, ahorita lo reviso antes de compartirles este ejemplo, pero bueno, es un ingreso fiscal, impuesto de industria y comercio por 50 millones. Como me pide la causación, el ingreso, si el ingreso está creado y su naturaleza es crédito, ¿cuál cuenta se afecta en el débito? Una cuenta por cobrar. Una 130508, cuenta por cobrar impuestos de industria y comercio, 50 millones de pesos. Por supuesto que esto en el ejercicio que yo les estoy trayendo ya es como el conglomerado, porque en la vida real, pues esta 130508 va a tener diferentes terceros que son todos los que me deben impuesto de industria y comercio, ¿sí? Entonces sería la 1308 de, no sé, del negocio tal, de la empresa tal, ¿sí? Entonces, en la causación yo tengo el ingreso frente a la cuenta por cobrar. Cuando ya se da el recaudo o pago, ingresa o debito mi cuenta corriente del banco, ¿cierto? Como municipio y acredito la cuenta por cobrar. Entonces, lo que nos está pidiendo ahora la guía es empezar a hacer esa ejemplificación con los ingresos y con los gastos. Pues la idea de la webconferencia ya va a ser ahora sí entrar a profundizar de pronto en la tipología de ingresos y de gastos que tenemos para que ustedes pues se puedan dar cuenta de lo que nos propone la guía. Entonces, pues en gastos nosotros también, digamos, tenemos mucho de qué hablar en el tema de gastos.
Y también nos está pidiendo una ejemplificación. Por ejemplo, nos está diciendo que, perdónenme acá. En la guía de actividades nos está pidiendo pues inicialmente que ustedes expliquen el concepto de ingresos y gastos. Sin embargo, pues yo en esta web quería como retomar un poquito lo de activos y pasivos. Y a partir de esa conceptualización que ustedes pueden llegar a dar, que ojalá pues la busquen, el catálogo les va a dar la denominación, pero es importante pues que revisen porque, y en la web lo vamos a profundizar. En el tema de ingresos, nosotros tenemos diferentes tipos de ingresos y también dependemos de la fuente de donde provienen esos ingresos. Si vienen por una transferencia nacional, si son ingresos propios que recauda el ente territorial, si son ingresos que entran por destinación específica. O sea, hay una tipología que vamos a ver en la web que pues nos va dando el camino de la contabilización. Y lo mismo en el gasto. En el gasto nosotros tenemos gastos por funcionamiento, gastos por inversión, gastos por operaciones de crédito y esas tipologías pues las debemos profundizar. Pero entonces, digamos, para que ustedes puedan ir avanzando en la exploración de la guía, lo que podemos ir haciendo es revisando el catálogo de cuentas y empezar a ver pues precisamente acercándonos a esos códigos y a esa contabilización y adicional a eso empezar a revisar tanto la NIC 20 de subvenciones de gobierno, que yo se las voy a colocar acá a ustedes de una vez en el chat, pues los que ya la buscaron y la tienen a la mano, pues bien, pero entonces recordemos que en NIC plenas nosotros hablamos pues de las entidades que cuando estamos en lo privado, ¿cierto? Cuando hablamos de lo privado hablamos de NIC plenas. Para las del grupo 1 y las pymes hablamos de secciones. Entonces acá la guía les está pidiendo a ustedes revisar en lo particular como el segundo punto, también pues estas normas. Entonces acá está la NIC 20. También se las voy a compartir en el foro de aprendizaje y acá está la sección 24 de subvenciones. La verdad no son normas largas, la 20 tiene 12 páginas y la sección 24 tiene 2, pero pues esto también para ir avanzando en el punto 2 que nos dice que plasmemos un cuadro comparativo con las diferencias que ustedes puedan llegar a ver en cada una de las normas. Y finalmente, pues ya nos enfrentemos a resolver la plantilla de Excel que pues nos presenta unas transacciones particulares. Bueno, acá yo traía un ejercicio de ingresos, pero pues creo que ya superamos el tiempo de la web, del CIPAS, sin embargo, pues programaremos el siguiente encuentro para poder pues abordar lo que nos queda de contenido, profundizar un poquito en ingresos y gastos. Y vuelvo y les digo, aunque yo sé que la guía no nos habla de presupuesto, pues es que explicar contabilidad sin explicar presupuesto sería un error. Entonces, pues ese tema lo vamos a profundizar un poquito en el siguiente espacio, pero sí pues invitarlos a que desde ya empiecen ustedes también a explorar el catálogo, los contenidos, la guía de Excel, porque pues, ¿qué nos está pidiendo? Que de manera individual, pues ustedes compartan de manera individual efectivamente esos ejemplos y el cuadro de comparación de revisión de las normas y ya de manera colaborativa pues empecemos a desarrollar el caso de estudio que está propuesto y que tiene una plantilla de Excel adjunta. Entonces podemos ir avanzando en la revisión y también para que en la web de pronto la participación de ustedes nos ayude a identificar esas dudas que tengamos de manera general. ¿Les parece? Ok, tutora, una pregunta. Entonces, hoy no tocamos lo que son la actividad de Excel, ¿cierto? ¿No? Pues la actividad de Excel finalmente, es que ahora no sé qué se me hizo, pues la actividad de Excel
lo que les va a pedir a ustedes es la transacción. ¿Qué es esta? Sí, esta es la plantilla de Excel, Jefferson. Entonces, ¿qué les está pidiendo? Les está dando unos casos en el que, por ejemplo, la entidad, la alcaldía del caso, acá dice que se ubiquen ustedes como contadores de la alcaldía y que tienen que hacer los siguientes registros contables. Les está pidiendo que hagan causación y pues en este caso el ingreso del dinero, el registro contable. Entonces, de causación y me imagino pago. Entonces, pues es que ustedes se enfrenten al catálogo de cuentas y puedan ir explorando cómo harían esa causación de un ingreso por donación, causación y pago del ingreso. ¿Cómo realizarían una firma de un contrato de arrendamiento, que es un contrato de arrendamiento de las instalaciones por 20 millones de pesos, que se pagan de manera anticipada? Sí, o sea, el taller pues les va proponiendo varios escenarios para empezar a desarrollarse. Pero entonces pues la idea es que ustedes tengan la oportunidad de intentar hacer el taller para ver pues lo que les digo. Contablemente nosotros manejamos un catálogo y el catálogo maneja unas cuentas, las naturalezas están acá y no van a diferir, o sea, en la base nosotros manejamos la misma contabilidad que en lo privado, ¿sí? Que se manejan otras cuentas que toca revisarlas en el catálogo, pero en la base los principios son lo mismo, o sea, el activo tiene la misma descripción y las mismas dinámicas, el pasivo, que es lo que ustedes han visto hasta ahora en lo privado. Entonces, la idea es que por grupos pues ya se empiecen a enfrentar a esa causación y a ese registro contable de cada uno de estos ejercicios, que sería, estos ejercicios pues corresponden básicamente a ingresos y gastos, aunque por ahí vi pues obviamente en la causación vamos a afectar cuentas del activo, del pasivo, pero entonces la idea es que ustedes pues vayan explorando, la guía apenas abrió, entonces para que lo vayan explorando, vayan avanzando en la parte individual también con la exploración de la norma, es una guía bastante pues exigente en el abordaje de los contenidos. Y que cualquier duda pues mantengamos la comunicación acá por Skype y por los foros. Tutora, otra inquietud, ¿será que hay alguna posibilidad de que, bueno, su merced nos está dando la posibilidad de que vayamos avanzando con la actividad y tengamos la oportunidad de nosotros mismos ir a desarrollándola por nuestra cuenta con el material que nos está dando? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos realizar otros CIPAS, digamos, ya unos 4 días antes de que se vaya a cerrar la actividad, para antes el día que la tutora con su ayuda, a su merced, pueda hacer un ejemplo, no igual, pero sí parecido a la actividad que estamos desarrollando, para saber de pronto en qué nos equivocamos y poder hacer las respectivas correcciones antes de subir la actividad al entorno de evaluación? No sé si le parezca. Sí, sí, Jefferson, el siguiente encuentro estaría para el lunes 10. Listo, perfecto, gracias, tutora. Listo, el lunes 10 y yo, pues igual nos vamos a encontrar por esta plataforma, pero yo les comparto por acá la invitación porque pues por esta podemos hacer la grabación, no se corta, no se interrumpe, nos da las 2 horas, nos permite grabar, compartir pantalla, todo. Entonces, para el lunes la estaríamos dejando sobre las 6 de la tarde. Tutora, quiero hacer como una anotación nuevamente Sí, con señor. referencia al trabajo colaborativo. Creo que es importante que la responsabilidad ante todo en esta actividad, sí surgieron algunos imprevistos con algunos compañeros que se dejó para lo último lo de los aportes, y esto pues provocó que tuviese como una especie de desfase frente al tiempo requerido. Con otro compañero pues avanzamos haciendo la actividad como tal, y después ya el día anterior, pues ya empezaron a los compañeros que habían subido el aporte al foro, pero se le escribía y se le insistía que nos reuniésemos para organizar el trabajo, para que todo quedara pues unánime, pero no hubo la respuesta. Entonces ya lo último empezaron a participar, que el trabajo, que qué hacemos, qué hacemos. Entonces con otro compañero decimos, pues demos la oportunidad esta vez para no dejarlos por fuera, ¿no?
Pero la invitación es exactamente a eso. Sabemos que tenemos la parte individual y la desarrollamos, pero la parte colaborativa, pues que también nos dispongamos a que trabajemos en esa misma dinámica de enviar, de subir al foro y de estar atentos. No podemos dejar la actividad para lo último, porque al último pues también tenemos otros cursos a los cuales también debemos responder y a veces también nos llevan el tiempo. Y también además de eso pues tenemos otras responsabilidades a las cuales debemos cumplir. Entonces es como la anotación a eso, invitar a los compañeros a que saquemos el tiempito, escribamos, participemos y vayamos desarrollando la actividad para que no todo lo dejemos a lo último, sino que aprovechemos el tiempo. Sabemos que este tiempo de intersemestral es mucho más corto, entonces sí amerita que vayamos agilizando un poco la parte del desarrollo de la actividad. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Jessie. Sí, efectivamente, chicos, si ustedes se dan cuenta, hoy era un CIPAS que tiene una intensidad menor. Sin embargo, yo sabía que el tema nos iba a dar para las 2 horas. Muy seguramente el de lunes también nos tome 2 horas porque el tema es de estudio, es amplio y pues ustedes tienen 2 semanas para verlo. Si de por sí ya de pronto en los semestres normales de intensidad normal de 16 semanas es pesado, pues ahorita en este mucho más. Entonces me uno y le agradezco a Yesid ese liderazgo en decirles que ojalá lo revisemos con tiempo. Yo tengo una duda con ustedes de ponerme a revisar ya, pero yo ya he visto que varios han hecho los aportes, entonces voy a hacer la realimentación de la actividad que es inicial de la 2 que acabo de cerrar. Y arranco de manera inmediata con los aportes que ustedes me suban, pero acá es muy importante para su organización del tiempo o mi recomendación a que ya arranquen la exploración de las normas. Ahí tienen la norma y lo que ustedes tienen que hacer es un cuadro de diferencias entre como la aborda la plena, como la aborda la pyme. Ahí tienen las dos normas. Arrancar a armar su cuadro ya porque pues ese no tiene mayor misterio que la exploración de la lectura de la norma que ustedes hacen. Lo segundo, entonces, pues igual enfrentarse al catálogo y empezar a intentar ustedes desarrollar su taller y con ese ejercicio del taller ejemplificar y dar su concepto de ingresos, compartirlo y hacerlo con oportunidad para que de aquí al lunes pues tengamos de pronto esas dudas puntuales que a veces de pronto en estos espacios podemos resolver mejor. Alejandro, ¿ibas a hablar? A despedirme, profe. Muchísimas gracias por el tiempo reservado. Que estés bien. Vale. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego a todos entonces. O no sé si hay alguna otra duda. No veo manitos levantadas. Listo, chicos. Entonces, pues quedamos así. Yo inicio la revisión, hablaré con cada líder de grupo y vamos avanzando. Entonces, feliz noche para todos. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier cosa estoy atenta por este medio.